están? ¿Cómo están, amigos? Un gusto verlos, un gusto estar aquí nuevamente, gusto verte. ¿Qué tal tu semanita? ¿Todo muy bien? Buena semana y podrán decir, bueno, son papá e hijo, es Adolfo Ríos por dos, pero realmente no nos vemos mucho, pues ya, sí, ¿no? ya es un hombre de familia, ya casado, ya con compromisos, ya con responsabilidades. Ya llego a mi casa a dormir. Exactamente. Bueno, a ver una película y a dormir. Entonces no nos vemos tanto como quisiéramos y bueno, qué excelente pretexto que tengamos que estar grabando para estar viendo. ¿No? Sí, gracias a ustedes por interesarse en estas pláticas que luego tenemos, porque nosotros, eso es lo bonito, además, siento de este programa, que con cámaras o sin cámaras hablamos igual nosotros, ¿no? Como que no actuamos aquí, pues, así como salimos en esta cámara, así somos. No, y que no creas que de repente las cámaras se imponen, ¿eh? A mí, te voy a contar algo, ahorita que me acordé. Sí. Cuando yo estaba en México, que llegué a jugar a Pumas, yo estudiaba la prepa. Entonces llego y de ahí, estando en la prepa, nos dicen en el Instituto Universitario de México, que estaba en División del Norte. No sé si estaba. Ahí están nuestras alarmas. No, y aparte nuestra afición. Entonces, resulta que iba a haber un programa con don Fernando Marcos. Don Fernando Marcos era un comentarista, cronista, fue portero, fue árbitro, o sea, una leyenda del fútbol. Entonces, cuando pasa todo esto, nos invitaron como universidades, como preparatorias, a hacer unos programas. Entonces, son programas de fútbol. Entonces dijeron, no, pues luego me dijeron, pues vamos, Adolfo. Ajá. Entonces yo dije, pues claro que sí, pues cómo no nos vamos a ir. La tele me ama, ¿no? Pues dije, no, pues por supuesto. Entonces, pues llegamos a la final. Pues llegamos a la final en el tema de preguntas y todo esto. Por supuesto llegamos a un chavo y una chava que eran cerebritos, o sea, porque algunas preguntas eran en estadística, de matemáticas, en divisiones, en todo, tenías que hacerlo muy rápido. Entonces ellos eran... Ellos se cargaban al equipo. Yo iba por el tema de deportes. Entonces estaba don Fernando Marcos y era el que preguntaba. Entonces yo todavía no debutaba en primera división. Entonces resulta que empiezo yo ya a tener, ya estaba con el equipo, no había debutado, pero ya estaba con el equipo de primera división. Entonces preguntan, ¿quiénes son los 3 jugadores de Pumas que se fueron a Coyotes Neza, que en aquel entonces Coyotes Neza? Y tú estabas en Pumas, pues, ¿no? Yo estaba en Pumas. Entonces, cuando dicen esa pregunta, y esa pregunta se la hacen a la universidad con la que estaban otros, a la prepa con la que estaban otros contendiendo, y entonces no saben la respuesta, no, hombre, luego todos, sí, porque nos pasaron la pregunta a nosotros. Y entonces todos felices porque me la iba a saber, eran mis compañeros. Y que me dicen, la respuesta, pues luego yo, y volteo a ver la cámara, y cuando veo la cámara, del tamaño de la cámara, y antes eran... Exactamente. Entonces digo, el Tuca Ferretti, Lalo Salcedo, y ahí me quedé y suena la chicharra. No manches. Y entonces todos mis compañeros viéndome, yo viéndolos a ellos, y entonces dice don Fernando Marcos, lo que son las cosas y lo que es la presión de una cámara enfrente. Dice, Adolfo Ríos está en el equipo de Pumas y el lugar que está ocupando él es el del portero Federico Valerio, que fue el que se fue a Neza para que él ocupara su lugar. Entonces yo claro que sabía que Federico Valerio se había ido, pero la presión en ese momento se acabó. Sí, te impuso la cámara. Entonces, y la presión de la pregunta. De repente no está tan fácil el tema. Pues ahí está, mira, por eso nos divertimos aquí. No, yo el primer episodio también siento que está así de... Tensón. Sí, no, sí impone. Y es que también aquí, en este set. No, y es que toda la gente no alcanza a ver lo que hay atrás de cámaras. Sí, no. O sea, ya con la presión que tenemos con nuestras señoras, haciéndonos señas de repente cuando... No dijiste. Y tienes que decir, y acomódate aquí, y el cuello, que se te ve.
Sí, no puede uno estar concentrado en la cámara, en la plática, en el comentario de acá. Pero en todo estamos. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos un tema también muy pedido por todos nuestros queridos y amables seguidores, que es los apodos. Los apodos, preguntando también a ti, tu apodo más conocido es el Arquero de Cristo. Entonces, seámonos de más conocido a menos conocido. A ver, yo ya me sé la historia, pero a ver, hay que platicarla aquí en público. Vamos a empezar con los orígenes. O sea, te vas de más primero. Y ya cerramos con la respuesta que quieren. Va. Y aparte te voy a decir, o sea, hay un montón de apodos que sí van con la personalidad. Sí. Hay otros apodos que no tienen nada que ver con la personalidad. Y hay otros apodos que incluso llegan a ser incómodos para muchos. Claro. Haz de cuenta, cuando yo estaba en la secundaria, que fue el primer apodo que me pusieron, llego el primer día a la secundaria. Entonces, sabes que los nervios de llegar a la secundaria, cuando llegas, te sientas en tu lugar, volteas a un lado, era secundaria federal. Entonces tenías que ir con el uniforme ese verde, militar, con tu corbata y toda la cosa. Entonces, llego y agarré mi lugar y todo, y pues no conocía a nadie. Y yo jugaba ya en un equipo de fútbol de ahí, de la ciudad cooperativa Tata Lázaro, que es los camiones urbanos. Y entonces estaba sentado, y entonces un chavo atrás me hace así, y volteo, ¿qué pasó? Me dice, ¿tú eres el portero del Tata Lázaro? Le dije, sí. Me dice, muy bien. Y de ahí, oye, Tata Lázaro, ya, y Tata Lázaro, y todos empiezan a decir Tata Lázaro. Entonces, los profesores en la secundaria me conocían como Tata Lázaro. Después le quitaron el Lázaro, y ya se dio como el Tata. Sí, estaba complicado ese apodo, ¿no? Exactamente. Entonces, después era puro el Tata. Y tenía compañeros, un primo allá que le mando un abrazo fuerte a Gerardo Gamaliel, por ejemplo. Él jugaba fútbol y también llegó a ser profesional en tercera división. Le decían la rata. Y la rata, entonces hay veces que, porque era mi primo, yo sabía cómo se llamaba, pero había gente que no sabía cómo se llamaba, la rata. Entonces pasa el tiempo, ya en equipos y todo esto, por ejemplo en Chivas, que el Concho Rodríguez, el Chepo de la Torre, el Yayo de la Torre, entonces ya vas viendo el Zuli Ledesma, entonces vas viendo el Goma Puente en el América. El Bambán. El Bambán Zamorano. Está chistoso. Pero hay algunos otros que de repente dices tú, híjole. Por ejemplo, en Atlas, el Tripa Pérez. Sí, el Tripa. Entonces, y aparte era un chavo, o sea, y sigue siendo un chavo porque es más joven que yo. Espectacular, buena gente. Y él decía, tripa, y él feliz volteando tripa como si nada, ¿no? Entonces, hay otros que son más incómodos, pero de repente la gente se acostumbra. Por ejemplo, uno que no es así, la Pulga Ordiales. La Pulga. Entonces, el Pony, siento que está más... Pero el Pony Ruiz, pues dice Pony, pues está... Pero la Pulga, dices, oye, que te digan la Pulga. Y él se acostumbró a ese apodo. Y Mario Ordiales era un gran jugador. Y así le decían la Pulga. O el Piojo. El Piojo, ese también Herrera. está chistoso. Dices, híjole, y que él llegue feliz porque ya soy el Piojo. Exacto, o sea, pues se van acostumbrando a eso. Sí, no, y luego pues también un apodo hasta termina siendo... Pues, o sea, en el sentido de que te conocen más por tu apodo que tu nombre, pues termina siendo más que tu nombre un apodo, ¿no? Exactamente. Ya, yo también creo que si ya todo el mundo te dice así, ya mejor también abrazarlo y no andar... Sí, y que no te afecte, que no te afecte. Haz de cuenta, en Uruapan, el primer apodo que me pusieron fue el Tigre. Ese estaba bueno. Estaba bueno y fue porque yo no quería en un partido que jugamos contra Carlos Hermosillo, en ese entonces estaba en la selección olímpica. Entonces eran unos gigantes, man. Ahora sí que el gigante de Cerro Azul. Y entonces en un remate el balón sale bombeado y yo me tiro porque va a tiro de esquina. Yo no quería que hubiera tiro de esquina. Era mi primer partido en tercera división. O sea, amistoso contra la selección olímpica. Entonces me tiro e iba con tanto efecto que cuando tiro el montazo no le pego. Y entonces en el aire le vuelvo a tirar el montazo para el otro y tampoco le pego. Y ya rodando le alcanzo a tirar un montazo para pegar al balón. Y entonces don Fray Pedro de Gúbar, que era el cronista que tenía los partidos de Uruapan, dice, y eso me dijeron después, como un tigre. Y entonces, como en la radio en Uruapan, pues todo Uruapan era la única radio que escuchaban. Pues entonces ya cuando salgo yo, mi entrenador de porteros, cuando yo así, estábamos en la charla y me hacía, me volteaba a ver esa, pues ¿qué trae? Y volteo hacia atrás, ¿qué está viendo? Y entonces ya se acerca y me dice, eres un tigre,
Entonces dije, ¿por qué? No, pues que dijeron en el radio que Tigre Ríos. Y ahí se me quedó el Tigre. Pero fue buena onda, te pudo haber dicho el menino Ríos, o el felino Ríos. El felino, bueno, sí. O el gato. El gato, ajá. Tigre está bien, hasta suena rudo, pero sí, imagínate que tuviera el menino Ríos. Eso hubiera sido de... cosa. En apodos puede pasar cualquier cosa. Sí. Ahí te va. Cuando llegué acá, Pedrito Fernández fue uno de los apodos que tuve. Antonio Banderas, ¿no? También Antonio Banderas, pero eso de Antonio Banderas fue en Libertadores. Y eso fue internacional, porque esos fueron los comentaristas argentinos. Yo jugando partidos con América en Copa Libertadores. Sí, después ya en las repeticiones, cuando veíamos los partidos, yo decía, ¡ay, Toño Banderas! Y entonces ya después me dejaron, y Banderas, ya no me decían ni mi apellido, ya era Banderas. Pero cuando llego a... Sí tenías un aire, sí me acuerdo. Sí, y más porque en aquel entonces también Toño Banderas traía el cabello agarrado, una coleta, y así traía el cabello yo. Entonces... Sí, yo creo que de perfil sí pasaban uno por el otro. Luego te invitamos, Antonio. Toñito, te vamos a invitar un día de estos, abrazo. Hasta las Españas, tío. Entonces, para darnos una vuelta por allá. Joder. Entonces... Sí, hay temas de apodos. Después en Veracruz tuve un apodo así medio raro. Eso está buenísimo. Sí, está buenísimo, pero te voy a contar la historia de cómo fue. Resulta que cuando llego a Veracruz, pues cuando llegué a Veracruz yo había llegado de Pumas. Sí. Entonces, pues joven de 23 años. Entonces, de los Pumas. El presidente municipal me dio la bienvenida ahí en Veracruz. Estaba el gobernador también en el equipo. No sabes, una cosa. Entonces, de repente me dicen que hay un evento que yo tenía que ir. O sea, no invitaron a ningún otro jugador, solamente a mí. Entonces le dije, ok, ¿de qué evento se trata? Me dice, es un evento en donde es de caridad y el DIF lo está haciendo. Entonces, la señora presidenta, o la esposa del presidente municipal, necesita que vayas. Le digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, nada más va a haber aproximadamente 15 niñas de Veracruz, del puerto, que van a estar en un como concurso, desfile de modas, en donde va a haber recaudación, porque es una cena muy elegante, y entonces toda la gente que apoya a las fundaciones van a estar ahí. Sí, o sea, era como una pasarela, un desfile, ¿no? Desfile. Un desfile. Y entonces le digo, sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? Yo no entendía. Me dice, no, tú nada más tienes que acercarte. Viene la niña que va, tú la sacas a la pasarela y entonces ya da la pasarela, esperas a que regrese y la acompañas otra vez a la puerta y está la otra niña, entonces tienes que hacer lo mismo. Entonces, un desfile prácticamente. Y entonces de ahí, pues ya, me tienes ahí esperando a que saliera una. Iba, pasaba, daba sus vueltitas, regresaba y yo otra vez la acompañaba y así eran creo que entre 10 y 15 niñas. Y entonces en esa pasarela, pues tenía que andar yo también. Y entonces de ahí, antes del evento, me decían, oye, que vas a ir al evento de las Barbies. Y yo decía, pues, ¿por qué Barbies? Y ya después pues, vi que vestidos elegantes y todo. Y entonces le decían el desfile de las Barbies. Y entonces de ahí, de repente ando en el estadio, el día del partido, y me gritan ¡Barbie! Entonces yo gritaban ¡Barbie! Y yo decía, ¿a quién están hablando? Y entonces de repente hasta que llegan, ¡pasó mi Barbie! Entonces yo dije, ¿de qué están hablando? No, pues ya es que te vimos ahí con las Barbies. Y de ahí en ¿Se te quedó también? Se me quedó el tema de... Ese sí está 2-2, fíjate. No, pues no está 2-2, está criminal. Entonces, por ejemplo, mucha gente en el puerto, cuando tenemos la oportunidad de ir para allá, ¿todavía? Aún, ¿qué pasó, mi Barbie? Oye, ¿tú cómo ibas vestido ahí? No, ¿Cómo estabas tú de traje, de acá, todo elegante? Iba bien, sí, o sea, iba bien, no. Iba con todo. Eso es todo. De 23 años, imagínate, con moño y toda la cosa, o sea, excelente. Bien. Y ya, pues te digo, algunos son, apodos y otros que pasan y... Sí, que ese también era más por el chiste, ¿no? Que realmente se te haya quedado de apodos. O sea, tal vez en algunos de Veracruz sí, pero pues fue algo que se quedó ahí. Sí, ahí exactamente. No fue algo que creció ni que se profundizó ni nada. No, y era más porque por la banda.
Sí. O sea, la raza. Sí, de la carrilla también, exactamente. ¿no? O sea, más que O sea, otra no, cosa. y los que me decían eso era precisamente gente de la barra, de la banda, que echaba los relajos, echaba sus chelas y ya salían a medios pasados. Pero bien, con la gente de Veracruz fue un tema espectacular. Vivimos 7 años, ustedes nacieron allá en Veracruz. Sí. Unos marisquitos ahí de la Villa Rica, ¿cómo se antojan? Qué rico, qué rico. No, ya toca pronto ir a visitar allá al bello puerto. Vamos, seguramente. Un Güero Güera, un heladito. Ahorita los que ya helados está el del calor. Güero Güera están Híjole. espectaculares. Me acuerdo mucho cuando íbamos, como siempre nos traíamos los de... No, hombre, regresamos como con 8 litros, creo, de helado y en el camino se acababan. Comprábamos la hielera y ahí nos lo traíamos. Pero cada uno se compraba uno de litro para el camino, porque hasta acá... Sí, pues 5 o 6 horas, no, sí hasta te 8 sumas un horas. helado. Entonces, pero llega un momento en que traíamos la lengua congelada ya. Sí. Y ya queríamos platicar y pues... No, y mi mamá es la que su cóctel también quería ¿de dónde era? Ah, sí, del mercado. Del mercado. Buenísimos también los cócteles ahí. Muy Pero ya ricos. nos ganó el hambre. Sí. Oye, y hablando de eso. Y ya después, ya para ir cerrando el tema de los apodos, viene el tema estando acá en México. Y el tema ya del apodo que hoy en día, y eso lo comento con la gente, que si ponen en su teléfono el arquero de Cristo, ese apodo literalmente superó el nombre. Entonces ponen el arquero de Cristo y sale Adolfo Ríos. Entonces ese apodo ha sido para mí una gran bendición, ha sido espectacular. ¿Pero quién te lo puso? Y quien me lo puso y como me lo puso fue, estando yo en el estadio, yo estaba en Necaxa, jugábamos en el Estadio Azteca antes de que Necaxa se fuera a Aguascalientes. Sí. Entonces, pues ya ve los túneles cómo están en el Estadio Azteca. Sí. Entonces después del partido ves que está el túnel para salir a donde están los vestidores y cuando voy saliendo después del partido, escucho la voz así muy sutil, muy delicada del Perro Bermúdez. Ajá. Nomás escucho así en todo el túnel, ¡Brother! Entonces cuando escucho así volteo y veo al Perro Bermúdez. Uh-huh. Yo tengo una excelente relación con él, la sigo teniendo. Entonces me dice, ¿te gustó el apodo que te puse? Y yo me quedo, Enrique, ¿cuál apodo? Pues yo estaba en la cancha. Sí, de ahí no se escucha. No. Te puse el arquero de Cristo. En ese momento, híjole, el arquero de Cristo. O sea, yo me di cuenta de la trascendencia que iba a tener ese apodo en ese momento. Entonces, el compromiso y la responsabilidad, por supuesto, que conllevaba eso. Y él me lo puso porque él sabe que soy cristiano, que tengo esa fe y, lógicamente, el representarle en una cancha de fútbol y fuera de la cancha de fútbol es en donde iba a crear ese compromiso. Pero eso literalmente ha sido el apodo que hoy en día continúa y que va a continuar hasta el resto de mis días. Sí, claro. Porque literalmente estamos exaltando el nombre sobre todo nombre y eso para mí ha sido una gran bendición. Sí, no, y está bien que lo aclares porque mucha gente cree que es el arquero de Cristo por cómo salías, ¿no? Sí. O sea, porque te ponías así para Y mucha gente decía, sí, es que hace el Cristo. Ajá, hace el Cristo. No, y aparte de, ¿cómo no sabes? Claro que es porque hace el Cristo. O sea, la gente metiendo las manos al fuego, que ese era el motivo, pero mira, también hace sentido, pues. Pero ya, esta es la versión verdadera. La original. Del apodo. No, y agradecido con el Perro Bermúdez por ese apodo, porque literalmente sigue siendo una gran bendición, una gran responsabilidad y sigue siendo un gran propósito. Sí. Porque más allá de lo que podemos ver, hay muchas cosas que todavía tenemos por hacer. Claro que sí, y a ver qué otro apodo nos toca en estos días, ¿no? ¿Quién sabe? Siempre puede caer uno que ojalá sea favorable. Siguen saliendo. Dimitri, a mí se me quedó, te digo, solito me lo puse, pero se me quedó. Alguien que me decía, por ejemplo, que gran amigo mío, Hugo Pineda, ajá, siempre que me ve y cuando me llama por teléfono y que nos comunicamos, siempre es ¡Superman! Ajá. Me grita luego, porque cuando jugaba me ponía las playeras abajo de la sudadera, ajustadas, que eran pues, sí, muy delgadas. Sí. Y me decían, no. Y me veía en el gimnasio y todo. Tú me decían, no, tú eres Superman. Entonces, de los que me decían, soy Superman. Entonces sigue saliendo. Sí, seguirán. Y seguirán saliendo.
Un gusto, mándenos sus apodos ustedes también, ahí luego los mandamos sus saludos. Gracias a todos por su atención y por acompañarnos en este camino tan bonito de este podcast. Les mandamos un abrazo fuerte, cuídense mucho, que Dios los bendiga y abrazo fuerte para toda la familia. Hasta la próxima, gracias, saludos.